Un error bastante común al redactar la tesis es pensar que el marco teórico consiste solamente en copiar y pegar definiciones, o bueno, citarlas, si incluimos las fuentes como corresponde. Pero esto obviamente está mal. El marco teórico no es un glosario. Y de hecho, el marco conceptual es solo una de las 4 partes que componen al marco teórico. 2 de estas 4 secciones son obligatorias: el marco conceptual y el marco referencial. Las otras 2 son opcionales, dependerán del tema de tu tesis. ¿Cuáles son estas otras 2 secciones? ¿Y de qué trata cada una de estas 4 partes del marco teórico? Responderemos a estas preguntas luego de la intro. Marco histórico. Esta sección del marco teórico es opcional. Dependerá del tema de investigación que hayas seleccionado, pero si decides o requieres incorporarla, es bueno que sea el primer acápite, el primer subtítulo dentro de este capítulo, sección o unidad llamada marco teórico. Y además debes saber que la idea de esta sección del marco histórico es brindar contexto a mayor amplitud respecto a tu tema y variables de estudio. No darás un contexto tan superficial o general como si lo puedes haber hecho en la introducción. Ahora bien, no existe una norma o consenso respecto a qué lapso de tiempo debas considerar para tu marco histórico. Depende de a qué autor consultes, pero por lo general se recomienda detallar aquellos hechos y acontecimientos directamente relacionados con tu caso, con tu tema. Y también podrás mencionar a grandes rasgos aquellos eventos, sucesos indirectos. Por ejemplo, si tu modalidad de titulación fuese una tesis en la cual estudias el impacto que tuvieron distintas medidas fiscales sobre los emprendimientos de tu ciudad, tendrás que brindar información a detalle sobre el contexto en el cual estas medidas fiscales fueron diseñadas, así como implementadas. Además, deberás considerar las consecuencias que se hayan documentado de forma previa a tu tesis, pero posterior a el desarrollo e implementación de estas medidas fiscales. Todo ello, naturalmente, debería figurar dentro del mismo ciclo económico, tal vez 2 periodos. Y si quisieses considerar acontecimientos sociales, económicos, presupuestarios, fiscales, aún más antiguos, deberás hacerlo de forma puntual, señalando hechos específicos que estén estrecha y objetivamente vinculados a tu tema, ya que es sumamente importante respetar la delimitación de estudio que estableciste en tu marco metodológico. Adicionalmente, podrás brindar algo de contexto general, pero dentro de la misma delimitación temporal. Allí hablamos de los sucesos indirectos, ya que cuanto más atrás vayas en el tiempo, más se ramifican los sucesos y es más difícil encontrar una relación o correlación y causalidad directa. Quizás la situación de tu país se vio afectada por alguna reforma en algún país vecino, o un cambio internacional puede que haya impactado en los precios de las materias primas o algo por el estilo. Así que está bien, puedes mencionar estos hechos porque puede que sean en parte la causa. Pero dado que no se trata de el tema central de tu tesis, el impacto de estas políticas fiscales en los emprendimientos de tu ciudad, sino que es la causa de la causa, o quizás ni siquiera es una causa directa, si has de mencionar estos asuntos, te recomiendo que lo hagas de forma más general y ten cuidado con las relaciones históricas que establezcas para no caer en especulación. A esto nos referimos con mencionar sucesos indirectos, no a redactar esos típicos párrafos sin sentido que he visto en algunas tesis en los cuales se menciona cuándo se fundó el país y bajo qué situaciones, para luego hablar de las revoluciones, las dictaduras, los innumerables cambios políticos de Latinoamérica. No, ese tipo de contextualización es un sinsentido, está mal, es errado, no tiene propósito, no sirve.
Al igual que hablar de la colonización o el típico párrafo del surgimiento del internet y que ahora estamos en un mundo globalizado. No, por favor, basta de eso, de verdad. Como tutor de tesis y como constante y permanente investigador he visto ese error común en muchas tesis y publicaciones, monografías y demás en Latinoamérica. En el mundo anglosajón no es un problema tan frecuente, pero en Iberoamérica, en los países hispanohablantes, sí se menciona con frecuencia en el marco histórico que es que estamos en un mundo globalizado, y señalar ese tipo de cosas, hechos, no aporta nada al trabajo, independientemente de cuál sea tu tema de tesis. Es muy poco probable. Vale, habrán tesis a los que ese tipo de información sí les contribuye en algo, pero por lo general no se relaciona causalmente con nuestro tema de estudio, excepto que sí lo haga. Si tu tema de tesis toca el tema de la economía en las colonias, pues adelante. Puedes, necesitas y debes dar ese tipo de contextualización histórica. Lo propio si estás abordando un tema respecto a Web 3.0, inteligencia artificial, 5G. Ok, si tiene algo de sentido hablar sobre lo hiperconectado que está el mundo, pues adelante. Pero si no es el caso, si no afecta directamente a tu tema y no lo hace en gran magnitud, por favor, no lo menciones. El marco histórico existe para hablar del estado de las cosas, el status quo, y esto implica aceptar que ciertos hechos, factores y acontecimientos son parte de una nueva normalidad. Vienen por default en el status quo, indiferentemente de la época o periodo que decidas describir como contexto. Siempre habrán factores preexistentes que simplemente deben asumirse como normalidad y no es necesario andar enunciándolos todo el tiempo. Marco conceptual. Como bien señalé al principio de esta clase y como también indicamos en nuestra clase sobre cómo hacer una tesis en 12 minutos, el marco conceptual es una especie de glosario comentado. No se trata solamente de copiar y pegar o citar definiciones dadas por algún autor de renombre. Es necesario que nosotros, como autores de la tesis, articulemos, conectemos, comparemos, contrastemos, refutemos diversas definiciones. El ejemplo que siempre menciono en mis clases es que si vas a construir un muro, no puede ser solamente de ladrillos. Necesitas cemento para unir dichos ladrillos. Así que en otras palabras, deberás mantener un sano equilibrio entre citar a otros autores y generar aporte propio, darle sustancia a tu marco conceptual. Porque si tu marco conceptual consiste en meras citas sin aporte propio, no tiene valor. Porque si yo quisiese leer definiciones sin más, para eso tengo internet. Y si tu marco conceptual, por el contrario, consiste exclusivamente en ideas propias, pero sin sustento en lo estipulado por otros autores, pues tu marco conceptual, tu tesis carece de respaldos suficientes. Así que, reitero, necesitas de ambas partes para poder construir un marco conceptual como se debe. Y necesitas de ambas partes en variedad. No es bueno tomar como referencia a un solo autor. Por más que tu tesis o tu tema esté netamente orientado hacia la vida de este autor, su trayectoria, su obra, genial, súper, pero necesitarás revisar y analizar a varios autores, a varios modelos, a varias teorías, no necesariamente para cada concepto, pero sí a lo largo de tu marco conceptual, para generar contrastes, comparaciones, enriquecer el contenido. Y por supuesto, en aquellos conceptos clave o controversiales, debemos tomar a más de un autor como referencia. En lo referente a tu redacción, la idea es que como narrador lleves al lector de un concepto a otro, estableciendo relaciones, vínculos, jerarquías, pero además de tomar las definiciones y conectarlas, deberás agarrar una definición y destacar aquellas partes que sean de mayor relevancia en función a tu objeto de estudio. Este énfasis requerirá que en ocasiones desarrolles, amplíes en tus palabras lo señalado por otros autores.
Y ojo que digo desarrollar, no reformular, ya que no se trata de un parafraseo, sino de un énfasis. Esto implica que en ocasiones tendrás contrastes positivos, complementarios, bien sea que articules lo señalado por dos o más autores, o bien sea que tú amplíes las definiciones dadas. Pero naturalmente también tendrás contrastes opuestos, comparaciones en las cuales habrán refutaciones, contraargumentos, lo cual no está mal. De hecho, te ayuda a delimitar la línea que seguirá tu tesis o proyecto de grado. Y ante dichas circunstancias, teniendo autores con opiniones diferentes, es tu labor, tu deber como autor de la tesis, dejar en claro qué camino es el que estás siguiendo. Como último punto del marco conceptual, ¿en qué orden van los conceptos? Tiene que haber un orden. Pues bien, eso depende del enfoque metodológico con el cual estés trabajando, bien sea inductivo o deductivo, como mencionamos en la anterior clase. Aunque también es cierto que otras tipos de investigación podrán repercutir en la organización de tu documento. Valga decir, no es lo mismo hacer un ensayo, artículo, monografía, tesis, tesina de tipo comparativo que hacer una publicación o investigación de tipo histórico. En un caso podrás desarrollar las cosas en orden cronológico y en una tesis comparativa pues puedes primero hablar de la posición A, el autor A, luego hablar de la posición B, autor B, y luego en un tercer acápite pues recién empezarás a hacerlos dialogar, comparar, contrastar. Pero para las tesis en general, el marco conceptual suele organizarse de forma inductiva o deductiva. Si quieres recordar de qué trata inductivo o deductivo, pues puedes regresar a la anterior clase. Marco referencial. Por muy ambiciosos que podamos ser, por más innovadores que creamos que somos, lo cierto es que probablemente alguien más ya haya realizado alguna investigación o proyecto en la misma línea que nosotros, o al menos en un área relativamente similar. No creo que alguien haya publicado una tesis exactamente sobre el mismo tema, pero sí puede que exista alguna versión equivalente, tal vez en otro año, tal vez en otra ciudad, tal vez en otra empresa, con alguna variación, pero puede que su tema sí se asemeje. O tal vez sí aborda el mismo tema, pero no es una tesis, tal vez es una tesina. O tal vez es un proyecto, o tal vez sea un artículo o un ensayo. Y valga decir, si tu tesis es sobre el impacto económico de las políticas socialistas en la economía de Caballito en Buenos Aires, es un tema bastante específico y es poco probable que haya una tesis sobre ese tema, pero con seguridad encontrarás una gran variedad de publicaciones demostrando que las políticas económicas socialistas tienen un impacto negativo sobre la economía de los países en diferentes épocas, en diferentes idiomas. En menor cuantía, pero aún bastante generosa, encontrarás varias tesis y artículos demostrando lo malo que es el socialismo para la economía latinoamericana, en Chile, Perú, Colombia y por supuesto también Argentina. Es menos probable, pero aún bastante posible, que encuentres artículos, noticias, alguna exposición, conferencia respecto al tema, pero aplicado solamente a Buenos Aires. Y quizás con algo de suerte encuentres un par de publicaciones sobre otros barrios y zonas de la capital. Pero elijas el tema que elijas, tendrás variedad de contenido, desde más general hasta más específico, en mayor cuantía, en menor cuantía. Y lo que debes hacer en este acápite, en este subtítulo, en el marco referencial, es investigar respecto a estas otras publicaciones, tesis, artículos, ensayos, congresos, conferencias, publicaciones de revistas, periódicos, páginas web, videos, en YouTube, redes sociales, hilos en Twitter, en Reddit, blogs, podcasts y demás. Obviamente dentro de un marco lo más serio posible. No puedes tomar como fuente a un usuario cualquiera, un X en Twitter. Pero sí puedes tomar a un creador de contenidos relevante en el medio. Y por supuesto tendrás que considerar y ponderar que una tesis doctoral tiene mayor jerarquía metodológica que una mera columna de opinión en un periódico local. Así pues, pregúntate,
¿Qué dicen estas otras investigaciones? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué métodos utilizaron? Toda esta información te ayudará a nutrir tu tema de investigación, ya que no solamente te brindará contexto, sino que también tendrás pautas para el desarrollo de tu documento. Y por supuesto, los hallazgos que tengas al leer y visualizar otras publicaciones serán los elementos que plasmarás en tu marco referencial. Marco legal. Como último subtítulo dentro del marco teórico, tenemos al marco legal. Esta sección también es opcional. La idea aquí es generar una distinción entre lo teórico, lo que está en los libros académicos, en las tesis, publicaciones, revistas, versus lo que está establecido por la ley. Aquí, dos ejemplos. Sí, es un hecho que el cáñamo es una planta extremadamente versátil para la industria. Podemos fabricar desde telas, cuerdas, hasta papel y biocombustibles. Hay estudios al respecto. Lo dicen otras tesis, lo señalan los teóricos en sus definiciones. Inclusive hasta está registrado en la historia. Así que podemos mencionarlo en los tres otros marcos. En el marco histórico, en el marco conceptual, en el marco referencial. Pero, ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los ministerios? ¿Qué dice la regulación municipal? Desde el estado hasta tu ciudad. Es importantísimo que realicemos dicha investigación, ya que puede repercutir sobre la viabilidad de nuestro proyecto, o quizás delimite las condiciones bajo las cuales tu proyecto sea o no sea viable. O por otra parte, como mencionamos en otro video, si por ejemplo tu proyecto consiste en exportar abrigos fabricados con lana de alpaca a Finlandia, tendrás que preguntarte, ¿qué dicen las leyes al respecto? ¿Se puede exportar? ¿Hay regulaciones sobre la calidad de la tela? ¿Sobre consideraciones al medio ambiente? ¿Sobre trato animal? ¿Qué porcentaje de aranceles e impuestos tendríamos que pagar? ¿Qué trámites y licencias serían necesarios? Aquí y en el país de destino. Estos no son temas teóricos, son temas que ya vienen reglamentados, delimitados y establecidos por la ley. Son estos los puntos que deberemos señalar en el marco legal. Así que si tu trabajo de grado es un proyecto, sí, deberías tomar en cuenta el marco legal. Para las tesis no es tan necesario. Depende mucho del tema que abordes. En mi caso, en mi tesis, pues yo quería saber cómo se determinaba el tipo de cambio en Bolivia respecto a los dólares americanos. Naturalmente, al tratarse de una tesis, tenía que abordarlo desde un modelo teórico. Y es así que tomé la teórica supuesta igualdad entre el tipo de cambio calculado mediante la paridad de tasas de interés y el tipo de cambio calculado mediante la paridad de poder adquisitivo. Pero una cosa es la teoría, el modelo, y otra cosa es lo que dice la ley respecto a quién o cómo se determina el tipo de cambio, y que la ley te deriva a otra ley y que te deriva a una resolución del Banco Central y que te deriva a otra resolución y a otra resolución. Esos puntos no son teóricos, esos puntos no dependen de un modelo. Esos puntos están establecidos arbitrariamente por las instituciones legales correspondientes y el gobierno de turno y el capricho de los políticos. Pero son puntos que obviamente inciden en la realidad de mi tema. Así que en mi caso, en mi tesis, sí implementé un marco legal. Pero reitero, la mayor parte de las tesis no suelen tener este acápite, así que depende de tu tema. Pero bueno, sin más que añadir, hasta aquí llegó la clase de hoy. Como siempre, si tienes alguna duda o aporte, yo quedo atento a los comentarios. Y para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.